viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. En el programa anterior estuvimos hablando nosotros sobre la exhortación apostólica del Papa sobre el tema de la santidad. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta exhortación hermosa, Gaudate et exultate. Alégrense, regocíjense, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y también el capítulo 25. Queremos antes que nada agradecerles también la sintonía que ustedes nos dispensan por todas las llamadas y las redes sociales, que sigan orando para que esta obra siga también llevando buena noticia para sus vidas. Decíamos que estuvimos viendo los 3 capítulos anteriores sobre el llamado de la santidad. También veíamos los peligros, ¿verdad?, que el Papa apunta sobre las nuevas herejías, el pelagianismo, el gnosticismo actual, que son factores que impiden dentro de la Iglesia la decisión de aquellos hijos de la Iglesia a vivir como Dios espera de nosotros. También veíamos nosotros esa llamada, esa exigencia que Dios quiere de cada uno de nosotros, mirando también el gran protocolo, siguiendo al Maestro. Vamos a ver en este programa el 4º y 5º capítulo de la exhortación apostólica. En el 4º capítulo, el Papa nos habla de algunas de las notas de la santidad en el mundo actual. ¿Cómo poder ver esa santidad en un mundo como el que nos toca vivir? Y pone 5 puntos básicos. El primero, una llamada a tener paciencia, aguante y mansedumbre. También el Papa nos habla de la alegría y el sentido del humor. Todos los santos tienen que tener buen humor. Un santo triste es un triste santo. El tercer aspecto es la audacia y el fervor. Luego el Papa habla de esta llamada en comunidad y finalmente en vida de oración. Nosotros quisiéramos abrir un paréntesis para leer en el numeral 118 de esa exhortación, cuando nos habla del aguante y la paciencia. Nos dice, entre otras cosas, la humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ella no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a su iglesia viene a través de la humillación de su Hijo. Ese es el camino. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús. Es parte ineludible de la imitación de Jesucristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él a su vez expresa la humildad del Padre, que se humilla para caminar con su pueblo, que soporta sus infidelidades y murmuraciones. Este aspecto es muy importante, porque hay gente que quiere seguir a Cristo, pero sin pasar por dificultades, por situaciones de contradicción, de adversidad, de ataque. No, el cristiano debe ser consciente que al abrazar a Cristo como su Señor, como su Salvador, también va a padecer igual que su Maestro. Pero lejos de que esto nos cause miedo, dolor o el deseo de huir, es cuando más nos damos cuenta que nos vamos asemejando a Él. Porque la llamada de la santidad es que nosotros podamos un día reproducir la imagen de nuestro Señor. Lo que Él es, tú lo serás en la medida que, obediente a la acción del Espíritu Santo, te vayas transformando. Luego el Papa también toca otro aspecto de la alegría, un elemento muy importante en los santos de hoy, cuando se habla
de este fervor o de esta alegría que debe ser característica. Dice, por ejemplo, el Papa en el numeral 126, ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en santos como Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paúl o en San Felipe Neri. El mal humor no es un signo de santidad. Aparta de tu corazón la tristeza. Es tanto lo que recibimos del Señor para que lo disfrutemos, que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Qué hermoso esta exhortación que nos da el Papa. Luego habla también de lo que el término griego parresía, que es una pasión, como diría el Papa Pablo VI cuando hablando en su exhortación sobre la nueva evangelización o la evangelización, dice que uno de los obstáculos más frecuentes es la carencia de parresía, la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. Esto es tremendo. El Evangelio no podemos nosotros transmitirlo sin pasión, sin ardor. Cuando se habla, por ejemplo, del deporte, que se habla de la pasión de cualquier deporte, ¿por qué no hablamos de la pasión por Cristo? Pasión de querer decir, yo quiero con todo lo que siento y vivo comunicar la buena noticia de nuestro Señor. El Papa pues nos recuerda esta necesidad de que hay que llevarlo en todos los ambientes, como ya también lo han dicho los documentos de América Latina, en Aparecida, en Puebla, en Santo Domingo, todos los documentos que nos hablan nueva en su expresión, la evangelización nueva en su ardor, nueva en su metodología, pero siempre con pasión, con entrega generosa. Y finalmente toca otros dos aspectos más, que es vivirlo en comunidad y en oración constante, porque si nosotros no somos personas de oración, ya nos ha dicho el Papa muchas veces que no estamos nosotros en una ONG. La iglesia no es una ONG, es una comunidad de vida, de amor, donde todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar al Señor. Y no para que me tomen la imagen porque hizo una buena obra y publicarla necesariamente para que los demás vean. No, es cierto que las obras merecen ser reconocidas, pero no porque estamos buscando el aplauso y el reconocimiento de los hombres, sino para estar grato a los ojos de Dios. Pues en este capítulo del cuarto punto sobre el tema pues de la santidad que se vive, que sí se puede hoy en día, que vemos mucha gente dedicada al esfuerzo, la entrega generosa en el sí que le dan a nuestro Señor. Y tú, hermano, que estás escuchando el programa, también puedes hoy decir, Señor, no lo había pensado, pero me lo voy a tomar en serio y te voy a obedecer, porque el Papa no está diciendo nada que no se apoye en la palabra del Señor. Es la llamada de la iglesia y como iglesia estamos llamados nosotros a ser testigos de la misericordia, testigos del amor de Dios, porque no hay que olvidar, cuando hablábamos del protocolo, que seremos juzgados en el amor, en las obras de misericordia y compasión. Hermanos y hermanas, no se aparte. Vamos a un breve segmento para continuar con ustedes en esta reflexión y háganos saber su testimonio oportunamente. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, siguiendo en este bloque sobre el tema de la santidad propuesta por el Papa Francisco sobre la exhortación Gaudete et Exsultate, alégrense. Hablábamos precisamente del buen humor de los santos, pero también el Papa toca un punto medular, algo que no es posible si no tenemos una intimidad con Dios. Y es aquí donde entra el aspecto fundamental de la oración. El santo es una persona que vive
en conexión constante con el Señor. No solamente haciendo espacios de recogimiento, sino en todo lo que hace, lo convierte en una oración. Por ejemplo, en el numeral 148 de la exhortación, el Papa dice: San Juan de la Cruz recomendaba procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que permitan las obras que estés haciendo. En el fondo es el deseo de Dios que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida cotidiana. Procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Sea que coma, beba, hable con otros o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegado a Él su corazón. Sí, es que todo brota de Él. Todo lo que yo puedo hacer de bien es porque brota de Dios y de mi conexión con Él. Nada bueno puedo hacer que no sea inspirado por la gracia de Dios en mí. Esa es la razón por la que tenemos que ejercitarnos. Y se habla bien de aquí, en este aspecto, del ejercicio. Todo lo que hagas, cuanto hagas, hazlo queriendo agradar al Señor. Porque Él mira nuestras obras, mira nuestras acciones y se complace cuando ve que unido a Él somos capaces de hacer grandes maravillas, porque sin Él nada podemos hacer. Siguiendo ese numeral viene a continuación lo siguiente: no obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con Él. Para Santa Teresa de Ávila, la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a sola con quien sabemos nos ama. Quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados, cuidadito, dice el Papa, sino para todos, porque todos tenemos necesidad de este silencio. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. Hermoso. Hermoso lo que nos está diciendo nuestro Papa Francisco sobre esa necesidad de ser hombres y mujeres orantes, tener espacio, porque vivimos en un mundo tan agitado, tan distraído, que no hay espacio, no hay tiempo. Y uno suele escuchar esa expresión: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para Dios. Estoy tan absorbido de otras cosas que Dios no es prioridad. Dios no es lo más importante para mucha gente. Y es una pena, ¿no? Porque sabemos que cuando las personas pasan a la otra vida, uno de los grandes lamentos que puede haber en el alma es no haberse esforzado por hacer más por Dios o estar más con Él, porque como vamos a contemplar en alguna manera su grandeza y a tener una intuición más clara, mucho más reveladora de lo que tenemos aquí en la tierra, porque pasamos a otra dimensión, entonces sentiremos el ardor y la pena de no haber podido entregar mejor nuestro tiempo y nuestra adoración al Señor. Esa es la llamada, queridos hermanos, para que tú ahora que tienes la oportunidad, dediques tiempo para estar con Él también. Nunca digas que estar con Dios es perder el tiempo. Dedicarle oportunamente un coloquio con Él te va a dar satisfacciones y bienestar para tu alma. Es tiempo de decidirse por esto, de tener espacios para el Señor. Si el hombre comprendiera que la oración es el pulmón del alma y que es lo que nos oxigeniza para poder estar más grato y más también dispuesto a tener la fuerza, la energía que nos viene del Espíritu Santo para hacer cosas buenas. Porque cuanto más bebo de Dios, más doy a Dios. Y esta oración nos lleva necesariamente a otro aspecto que iremos desarrollando, pero que ya lo mencionamos, que es la firme convicción de que libramos una batalla. Una batalla porque la vida cristiana es eso, una batalla, un combate. Y ese es el capítulo 5
el Papa nos habla también de esta realidad que todos los cristianos nos toca vivir día a día. La vida es una lucha, la vida es un combate. Y somos como guerreros, como soldados, que estamos en esta batalla espiritual, combate espiritual, y que no podemos bajar la guardia. Usted se imagina un guerrero que no tenga las armas necesarias para luchar, pues va a perder en el campo de batalla. Y porque también le puede faltar una dedicación, un estar vigilante, atento, para que no reciba las heridas que puede infligir el enemigo tratando de reducirnos, tratarnos de acabar con nosotros, porque no estamos vigilantes y no estamos atentos. Con respecto a esto, ese es el capítulo 5 y que es ya, diríamos, la parte que complementa esta parte de la exhortación, la vida cristiana, en el numeral 158, que es el 5 capítulo, combate, vigilancia y discernimiento. 3 aspectos que toca el Papa: combate, vigilancia y discernimiento. Y dice, la vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Y en ese aspecto yo quisiera desarrollar esto, pero más adelante, porque vamos primero a un paréntesis para poder desarrollar este aspecto sobre la necesidad de la vigilancia, queridos hermanos. Queremos invitarles a que usted siga a través de las redes sociales escribiendo, dando testimonio de este mensaje que sabemos que está tocando sus corazones y nos alegra que esté en comunicación con nosotros. Volvemos después de este espacio porque la exhortación continúa y no queremos perder el tiempo sin hablarle más detalladamente de esta vigilancia y contra nuestro enemigo, que desgraciadamente mucha gente no cree que existe. El Papa ha dado luces de que esta es una realidad que la Iglesia está constantemente combatiendo. No se aparte del televisor, ya volvemos de poco con ustedes para seguir el programa. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre la exhortación apostólica del Papa, el tema de la santidad. Y estamos ya en el 5 capítulo, donde el Papa nos recuerda que estamos en un combate, que se requiere del discernimiento y estar vigilante. A mí me llama mucho la atención porque en todas las reflexiones que hago constantemente del Papa Francisco, no he visto en estos últimos años, de los últimos pontífices, nadie que le haya dedicado tanto tiempo a hablar de esta fuerza del mal que actúa y que el Papa dice no es un mito, es una realidad. Y esto lo digo porque da pena y cierto dolor que muchos hermanos en el ministerio se niegan a creer en esta existencia real del demonio. Si fuéramos más conscientes contra quién combatimos, quizás no hubiese tanta infectación como el Papa lo dice, por ejemplo, el numeral 150 y el 160. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocre, sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones
Cada uno tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo. Literalmente lo dice el Papa, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestra victoria. Se alegra cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno. Celebraba, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y a continuación dice el Papa algo todavía más radical: no aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos, sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Lo está diciendo el Sumo Pontífice. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades, y que en tiempo de Jesús se podía confundir, por ejemplo, una epilepsia con la posesión del demonio. Sin embargo, eso no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Su presencia está en la primera página de las Escrituras, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libre del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto, y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir continuamente esa liberación para que su poder no nos domine. Es muy claro el Santo Padre. Esto es doctrina de la Iglesia. Y por eso, queridos hermanos, cuanto más conscientes somos con quién combatimos, mejor también podemos resistir las insidias del maligno, que penetra todos los ámbitos, incluso religiosos, y con mayor gana, porque él sabe que si hay una institución que Dios ha permitido que exista a través de los siglos y que puede en la autoridad de Cristo expulsarlo y manifestar las gracias divinas, es la Iglesia. Esa potestad está en la Iglesia y la ha confiado también a sus ministros para que podamos en su nombre combatir contra el mal. Ahí posteriormente el Papa entra en otro aspecto importantísimo, que es el discernimiento. Hoy hay tanta confusión que si no tenemos capacidad de estar atentos, discernir y vigilar, porque todo está unido, discernir y vigilar para no caer en la confusión con respecto a la palabra, con respecto a toda la enseñanza. Por ejemplo, en el numeral 164 dice: el camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos con las lámparas encendidas y permanezcamos atentos, guardados de toda clase de mal. Estad en vela, no nos entreguemos al sueño. Todos son textos bíblicos, usted podría consultar una vez adquiera también este folleto, que está disponible en todas las tiendas religiosas. Porque quienes sienten que no cometen falta grave contra la ley de Dios, pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de una vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. Luego el discernimiento es una actitud de vigilancia. Hay que estar atento porque nuestra lucha es una lucha real en todos los frentes. Y si no hemos atendido a la llamada que va haciendo el Papa, basado en la Escritura, porque todo está basado en la Escritura, no vamos a poder tener el valor de superar estas tentaciones en la lucha que día a día nos toca vivir en nuestra vida cristiana. Él termina con una hermosa entrega de todo esto a la que es
la capitana, la que es la madre de la iglesia, la que acompaña a todos los hijos de la iglesia en esta lucha porque recibe la potestad de pisar la cabeza de la serpiente. Y estamos hablando de Nuestra Señora la Virgen. El Papa termina diciendo: quiero que María corone esta reflexión porque ella vivió como nadie la bienaventuranza de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella nos acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: Dios te salve María. Hermanos, qué hermosa exhortación. Espero que estas dos enseñanzas en capítulos distintos sirvan para la formación de ustedes y que no deje de escribirnos a través de las redes sociales. Estaremos atentos para su necesidad, orando por ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.